Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de emprendedores para emprendedores al estilo emprendedor, en el cual obviamente compartimos contigo historias detrás de los protagonistas, cultivamos el hábito del emprender y te compartimos eso, ¿verdad? Historias de vida de gente impresionante que ha impactado positivamente a los suyos, que ha impactado positivamente eh, los ambientes donde se desarrolla y por supuesto que ha tenido muchísimos más razones que excusas para emprender, sin importar qué, cómo, cuándo y dónde. Seguimos adelante en esta ruta de cómo definir el emprendimiento con los diferentes invitados de este programa. Demos gracias a nuestro creador y demos gracias a todos los que nos escuchan en los diferentes canales digitales, también la transmisión a través de Radio América en Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, ¿qué hace entre otras cosas este programa? Ya lo saben, ¿verdad? Además de que, bueno, creo que no entretenemos, ¿verdad? Simplemente nos conectamos, hacemos un hub, un concentrador de gente interesada en emprendimiento, de empresarios, de inversionistas, de gente que anda buscando qué hacer y que anda buscando hacerle un clic a una idea, de que anda buscando experiencias del hoy, experiencias de hondureños emprendedores. Y bueno, recuerden escucharnos a través de la aplicación móvil, escucharnos a través de las más de 40 frecuencias a nivel nacional en Honduras, escucharnos en el canal de YouTube y también en Facebook. Ahí estamos entre todas esas oportunidades y opciones y bueno, y si algún momento determinado ustedes se perdieron algún programa, repito, váyanse al Facebook es al estilo emprendedor o visiten nuestra página web, estiloemprendedor.com. Bueno, pues hay muchísimos saludos para todos esta semana, pero bueno, ya los vamos a ir platicando por allí. Hoy quiero tener el honor de presentarles en la Emprendevista. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado en algún momento determinado sobre la importancia de la creatividad para el emprendedor y sobre ese papel importante también que conlleva a los emprendedores a obligarse a innovar, obligarse a crear, ¿verdad? Pues bueno, este es el día, jóvenes. Este es el día donde hoy vamos a tener un experto sobre creatividad e innovación. Así que bueno, le daré unos segundos para que agarren lápiz y papel, para que se pongan las pilas y que para que puedan qué, para que puedan tomar todas las experiencias, los mejores resultados que vamos a hablar hoy, esta mañana con ustedes, van a ser transmitidos a través de este programa al estilo emprendedor. Hoy tengo pues entonces el honor pues definitivamente de presentar a Ariel Boy. Ariel es comunicador especializado en podcasting y facilitador sobre todo para temas que tienen que ver con innovación y creatividad en equipos y empresas. Muy buen día, Ariel. Hola, ¿cómo estás, Henry? Muy buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación en esta charla de emprendedor a emprendedor, me imagino, que vamos a tener en el día de la fecha, en este sábado, hermoso sábado aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Te saludo. Pues bueno, Ariel, gracias por aceptar nuestra invitación de tan largo. Contanos un poco quién es Ariel, qué hace, por qué lo hace. Contanos un poco sobre vos para que la gente ya en Honduras y en todo el mundo también, ¿verdad? Que nos sigue, pueda conocer un poco de ti. Bien, perfecto, me gusta el desafío de tratar de definirse. A ver, básicamente soy una persona muy curiosa, muy inquieta, que ha transformado de alguna manera su carrera profesional varias veces, te diría. Comencé desde muy jovencito a interesarme sobre el mundo del arte, del dibujo, de la pintura. Empecé a dibujar, empecé a escribir, bueno, muy relacionado a todo lo que es lo artístico, muy, muy pequeño. Fui a colegios de arte, cursos y tal. Después, bueno, fue variando eso, fue cambiando. Empecé a escribir y de repente esa escritura se fue transformando en palabras. Y esas palabras se fueron transformando en querer meterme en el mundo de la comunicación.
Así que, bueno, también creo que terminé la escuela además de que tenía que trabajar al mismo tiempo para ganarme mi dinero, y ahí aprendí lo que implica trabajar, ¿no? Levantarse temprano, hacer las cosas. Y en ese momento decidí estudiar comunicación y comencé, bueno, aprendiendo todo lo que implica la oratoria, la locución, ¿no? Eso fueron unos cuantos años. Trabajé en muchas radios de aquí de Argentina, radios municipales, radios nacionales, y trabajé al mismo tiempo y en paralelo. Te estoy haciendo como un storytelling de la evolución de cómo llegamos Sí, a lo que soy ahora o a lo que estamos charlando, que facilitador de innovación y creatividad. Pero digo, antes de ese Ariel, había otro Ariel que era un comunicador, que era un locutor, que era un presentador, en donde en paralelo que hacía radio, también me dedicaba a realizar eventos. Entonces trabajé en muchísimos eventos, eventos sociales, eventos corporativos. He realizado animaciones de karaoke en mis inicios. Hemos hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas, y digo hemos porque siempre fue con equipos, siempre fue con colegas, con gente que me fue enseñando también, porque uno nunca sabe de primera lo que hay que hacer. Y la realidad es que ahí aprendí muchísimo, aprendí lo que implica pararse frente al público y animarse a hablar, ¿no? Con una audiencia, sea cual sea, sean 10 personas o sean 30.000 personas, digamos. La realidad es que me pasó eso, ¿no? Me pasó que en un momento determinado de mi carrera hacía radio de lunes a sábado, dos programas de radio, y los fines de semana trabajaba en eventos, haciendo conducciones, animaciones, ¿no? Corporativos. Y tenía un socio con el que creamos una empresa de eventos también de cumpleaños de 15, de casamientos, todo lo que te puedas imaginar, muy desde lo recreativo. Y de repente algo en mí estaba como pidiendo un cambio, ¿no? Como una sensación interna. El otro día también justo me da la casualidad de entrevistar en una radio donde yo hacía mucho que no voy más, porque ahora me dedico a otra cosa, pero hablaba del fuego, ¿no? Y de la importancia, ya que estamos hablando de emprendedores, de la importancia de que es que el fuego no se apague, que el fuego interno sí, no sí, se sí. apague, ¿no? Sí, no, cualquier otro fuego externo Sea lo que tenga. que se apague, ¿no? Pero el juego interno que se mantenga, claro. Sí, sí, que el fuego interno no se apague y que sobre todas las cosas entender que hay momentos en donde, bueno, de repente no está mal cambiar. Es más, incluso el mundo está cambiando muy rápido y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Después bueno, trabajar muchos años en radio y tener mi propio programa y tener mis propios anunciantes y lo que implica sostener eso comercialmente hablando, ya tú sabes, Mm, Henry, de qué trata, sí. o todos los que se dedican a esto también lo saben. Y la realidad es que algo pasó y empecé a sentirme como que ya no estaba aportando mi 100%, ¿no? Había algo ahí. Entonces, como que la llama estaba cada vez más bajita, ¿no? Con respecto a lo que es medios y tal. Y de repente, me acuerdo en un momento determinado, estaba en un evento muy grande, en un carnaval. Yo hacía las conducciones de los carnavales de un municipio muy grande, había 30.000 personas. Yo estaba presentando una banda muy grande, una banda muy conocida, Capanga, que es bastante conocida aquí en la Argentina, que llena estadios. Los presenté, todo buenísimo. Terminé de presentarlos, tocó la banda, me despedí e internamente ya sabía que algo estaba terminando, ¿no? Y esa fue la última vez que hice ese tipo de eventos, así tan masivos, ¿no? Había algo que ya no me estaba divirtiendo, no me estaba fluyendo. Y de repente también me pasaba lo mismo con la radio, estaba como que se me estaba repitiendo, sentía que no estaba el desafío, que no encontraba el desafío. Y ahí es donde empecé. Henry, tú me paras si me estoy explayando mucho No, no, y no, esto es una conversación, ¿eh? No es adelante, un adelante. Si, si monólogo. a todos nos pasa esta situación de caer en ese valle de la muerte, de estar como buscando, hey, ¿qué pasa aquí, verdad? No me siento satisfecho con esta parte. Yo creo que muchos emprendedores se van a sentir identificados con ese tema. No, no, no.
Vamos, sigue. Claro. No, y está bueno también hablar, ¿por qué no?, de eso, ¿no? Del momento en donde de repente hay algo que no está funcionando. Por Sí, un lado, desde lo económico, quizás, o por ahí no, o por ahí algo interno que no, más allá de que te vaya muy bien económicamente, hay algo que no está funcionando sin duda. internamente, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no está funcionando internamente, tampoco va a funcionar externamente, o sea, para afuera. Entonces, se te pueden caer los anunciantes, te pueden llamar menos, ¿no? Digamos, puede pasar, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso. Había algo que no estaba, y no sabía qué, ¿no? Porque digo, bueno, caramba, me he dedicado muchos años a esto, es lo que siempre quise, hacía lo que siempre hice, lo que me gustó y viví de lo que me gustó. Mal, bien, más o menos, pero siempre la realidad es que pude hacer lo que quise manejando más o menos mi tiempo, dentro de lo posible. Y la realidad es que, bueno, fue como esa curiosidad que dije al principio, por eso digo que en principio soy curioso e inquieto, me llevó a justamente hacer entrevistas como la que estás haciendo tú, ¿eh? Por eso es que me pareció interesante participar, y me llevó a hacer entrevistas y más específicamente del mundo corporativo, ¿no? El mundo de la consultoría, el mundo de los negocios, el mundo Mm, del qué management, que le interesante, dicen. qué interesante. Sí, sí. Y ahí es donde creé mi podcast, que se llama Flecha Podcast, Hombre. ¿Dónde lo que es un escuchamos podcast, Flecha Podcast? lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Flecha Podcast, van a ver justamente una flecha. El logo es amarillo y negro. eh, una flecha para arriba, y dice Flecha Podcast. Este, y a partir de allí hay entrevistas muy interesantes, a gente muy interesante. Prepandemia esto, ¿eh? Estamos hablando de 2019, 2018. A mí había algo que ya no me estaba cerrando, ¿no? Y esto estaba, me acuerdo que estaba en la radio, insisto, tenía 2 programas de radio, uno de noche y uno de mañana. Esta vida de medios también te implica hacer muchos trabajos. Y la realidad es que de repente sentí la necesidad de retirarme del de la noche porque terminaba muy tarde y me tenía que levantar muy temprano y estaba como durmiendo muy poco. Y de repente me dediqué de pleno al podcast, me dediqué de pleno a entender qué pasaba en el mundo de las organizaciones. Y ahí, Henry, me metí en un universo que no conocía, pero que me llamó muchísimo la atención. Y ahí es donde me empecé a meter en el mundo de, bueno, una red social que recomiendo para aquellos que estén buscando trabajo o para aquellos que, bueno, que quieran emprender, para aquellos que quieran Hacer meterse más en negocios, el, sí. claro, que quieran una red social que se llama LinkedIn o LinkedIn, ¿no? Que le dicen. Es una red social que a mí me cambió la vida, Ah, mira, realmente. interesante. Sí, me cambió profesionalmente hablando, ¿no? Digamos, creo que la cantidad de personas que he conocido a través de la red social LinkedIn o LinkedIn, que es muy conocida, digamos, hace muchos años que está, es una red social que hace muchos años que está, que quizás no tiene tanta prensa como Instagram, Claro. como Facebook o como otras, pero la realidad es que es muy potente, muy potente. El networking y la posibilidad de contactar con gente interesante es impresionante. Y desde allí he conocido gente muy interesante que he entrevistado y he aprendido, Mm, porque a mí lo que me pasa, seguramente a vos, Henry, digo, cuando uno entrevista aprende mucho. sí, 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 sí. Yo te acompaño con esa opinión porque, primero que nada, uno hace contenido, o por lo menos en mi caso, trato de crear contenidos que no están, ¿verdad? Es decir, que generen una fórmula de solución a alguien. Y segundo, eso que vos decís es tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno entrevista a alguien, realmente el que escucha todas las entrevistas no es el mejor seguidor tuyo, es sin duda, sin duda sos vos, ¿verdad? Y aprendes un montón de la gente. Parece que hay cosas que se vuelven, que uno las mira sencillas, como, puchica, hombre, Ariel está hablando de LinkedIn, ¿verdad? Que sencillo, no, yo estoy allí, ¿verdad? Pero realmente utilizarlo, maximizarlo, cosas por el estilo, son temas, digamos, impresionantes. De hecho, ahora que recuerdo, hemos tenido, el año pasado, creo, tuvimos
a un paisano tuyo, a Ulises de Brondo, sí, a Ulises, que es experto en LinkedIn, y que nos dio una Ajá. charla sobre ese tema, muy bueno. Ah, sí, sí, sí. Bueno, perdón, continúa porque está súper buenísimo. ¿Cómo te montaste buscando una solución, buscando esa chispa que te estaba allí pensando y todo, te montaste a LinkedIn y encontraste alguna otra oportunidad allí para abrir tu podcast, para hacer este tipo de entrevistas? Pero bueno, continúa. Está súper Sí, buenísima la historia. sí, pero está bueno, le estamos poniendo un poquito Sí, de storytelling, como le dicen, claro. porque tiene que ver con la historia que uno va contando. Y sabes qué también, y esto va para todos los emprendedores, digo, sobre todo la historia que vos te contás, que tú te cuentas a ti mismo, ¿no? Digo, la historia que te cuentas a ti mismo te va forjando y te va haciendo una persona más poderosa. Digamos, si tú cuentas una historia que no tiene entusiasmo, que no tiene vida, que no tiene altos y bajos, a ti mismo, bueno, es todo lineal, ¿no? Y a mí me parece que contarse su propia historia y este ejercicio que estoy haciendo de contar mi propia historia Mm. contigo en vivo, bueno, está bueno, me parece que es un buen ejercicio, pero sigamos en este camino, ¿no? En este camino que estamos haciendo de cómo llegué a lo que soy. Y básicamente lo que me pasaba era eso, ¿no? Estaba entrevistando gente consultora, gente de consultoría, que venía trabajando con organizaciones, gente de recursos humanos, qué pasaba en las empresas, qué pasa con los cambios en las empresas. Y me empecé bueno, a través del podcast entrevisté, hablamos sobre transformación digital, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de lo digital? Empezamos a hablar de creatividad, empezamos a hablar de innovación. ¿Qué es la innovación? Yo no tenía idea, sinceramente, no sabía. Había escuchado, pero no conocía nada al respecto. Y de repente escuché también la metodologías de innovación, metodologías de trabajo, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de trabajar. Y digo, wow, qué interesante, ¿cómo es esto? Y bueno, empecé a investigar y a estudiar y a conocer gente y a aprender. Ya al mismo tiempo, en ese momento me acuerdo, yo ya estaba empezando a meterme más, tratando de meterme en empresas. Entonces, ¿qué pasaba? Invitaba a los que obviamente venían trabajando hace mucho y les decía, bueno, yo hago esto, esto y esto, siempre me presentaba, ¿no? Siempre, obviamente, el emprendedor, y esto está bueno decirlo, siempre tiene que tener una cuota de venta, ¿no? La venta es muy importante a la hora de vender nuestros servicios, a la hora de contar lo que hacemos, ¿no? Y porque en definitiva siempre nos estamos vendiendo. Y sobre todo cuando uno se dedica a hacer su propia marca. Claro. Entonces me pasó no, todo el tiempo le decía, bueno, pero yo hago esto a todos los que entrevistaba, que eran gente muy interesante, muy gran. Y de repente el podcast tuvo mucho éxito, se escuchó mucho. Hoy en día te diría que tenemos, creo que más o menos como 17.000, 18.000 escuchas, digamos, una cosa así muy interesante. Me ha escribido gente de España, de México, de Qué Panamá, interesante. bueno, de Honduras puede ser, no me acuerdo, pero puede ser, digo, bueno, de Argentina, de Chile. Y bueno, y el podcast a mí me atrapó y empecé a hablar del podcast, ¿no? En ese momento empecé a hablar de los podcasts, que también es un área bueno, que me estoy dedicando porque, como les decía, tengo una pata comunicador, ¿no? Que es como la pata primera, comunicación, y ahí empecé a armar mi productora de podcast, ¿no? Como emprendedor, ¿no? Que se llama sentipodcast.com, donde hacemos podcast para empresas, hacemos podcast para marcas personales, y empecé a dar cursos y talleres de podcasting. Ah, Cómo mira qué crear tu interesante. podcast, claro. Y eso fue pre-pandemia, un año antes de la pandemia, un año y medio antes de la pandemia. Y yo ya estaba metiéndome en el universo de lo digital y sentía que ya en ese momento la radio como que no me estaba dando lo que, como decíamos antes. Y al mismo tiempo, en paralelo, yo ya estaba haciendo talleres de juegos lúdicos, ¿no? Buenísimo. Trabajaba con alguna empresa que me había quedado algún contacto de cuando yo hacía los eventos recreativos y me dedicaba a hacer algunos team buildings, ¿no? Que son más eh, eh, claro, reuniones de equipos, mejoras de equipos, ¿no? Que se hace mucho en las empresas, ¿no? Para fortalecer la Sí. colaboración, etcétera.
y trabajaba y sigo trabajando con lo que se llaman los Lego Serious Play, los Legos. ¿Conoces Sí, claro, los claro. Sí, el Legos? sistema Lego para el Bueno, tema de gestión de presas y esto. Pero qué exacto. interesante. Oíme, pero Sí, y me metí con eso, sí, me metí con eso y aprendí un montón. Y como yo ya tenía el background del ejercicio con los equipos, bueno, en el medio también estudié una rama de la psicología se llama Gestalt, que tiene muchos años también, que habla bueno, del ser, que se parece, que viene desde antes del coaching. Bueno, el sí. coaching se hizo muy conocido. La Gestalt fue creada por Fritz Perls, viene desde los años 70, es más experiencial. Pero bueno, yo ahí aprendí también mucho el trabajo en círculo, el trabajo en equipo, ¿no? Salió el sol en este momento, hay un solazo, estaba nublado y ahora salió el sol. Pero la realidad es que ahí, bueno, con lo lúdico siempre me llevé muy bien y ese fue como el punta de lanza para empezar a trabajar con empresas, ¿no? Muy Empezar a hacer bien. team buildings y empezar a meterme. Y encima de todo eso, te has metido a este tema como por sí, tenés esa pata de comunicador, tenés la pata de todo el know-how que te dio am, las entrevistas con empresarios y demás, el tema de la creatividad e innovación, entonces vino a abarcar todo este espacio con un muy buen sentido, Ariel. Claro, bueno, y de repente, bueno, entrevisté a una persona que habló justamente de Design Thinking, Cynthia Rubinstein, la menciono porque es una crack de lo que es la materia, ella sabe mucho y trabaja hace mucho de eso. Y dije, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es el Design Thinking? ¿Qué es esto qué palabra en inglés rara, ¿no? El pensamiento de diseño, ¿no? Pensamiento de diseño, ¿qué? Y bueno, empecé a investigar y me leí todos los libros posibles. Me vi todos los videos posibles en YouTube. Esto también, y punto, hago un paréntesis acá. La importancia, vuelvo a la parte de la curiosidad, ¿no? La importancia de ser curiosos, ¿no? Y de ser, bueno, sobre todo desde mi punto de vista, esto siempre, incluso chicos, esto va a partir desde mi punto de vista, ¿no? Mi manera de ver, mi manera de ver el mundo emprendedor tiene que ver con, ok, ¿cómo, cómo me las arreglo para aprender algo que no sé? Y bueno, creo que la autogestión es clave. Entonces, yo lo que los invito es, si no sé hacer algo o si quiero saber de algo, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer doble clic en casi cualquier cosa, investigar y aprender. Es la realidad, ¿no? Gracias a la tecnología, si tenés internet y si tenés un poco de tiempo y te lo haces, de última, si trabajas todo el día, puedes estudiar de noche, porque hay que hacerlo. Puedes investigar sobre cualquier cosa. Es la realidad. Digamos, ya no hay tantas excusas. Ya hoy en día todos tenemos la posibilidad de aprender cosas, ¿no? Si tenemos internet, la suerte de tener internet y la suerte también de tener un computador o un celular, smartphone. No más que eso. Y la realidad es que yo a partir de ahí aprendí muchísimo. Obviamente después, ¿qué pasó? Bueno, me empecé a anotar en talleres, cursos, certificaciones, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el design thinking me llamó mucho la atención y empecé a meterme en lo que es la innovación y la creatividad. Y ahí es donde también, bueno, empezó la pandemia, nos cambió la vida a todos. Yo en ese momento, cuando empezó la pandemia, ya dije, la radio a un costado. Y me retiré de la radio y me empecé a dedicar de lleno a los podcasts, me empecé a dedicar de lleno a las capacitaciones, online, me acuerdo, mucho online. Y de repente, bueno, me encuentro hoy en día trabajando, habiendo hecho ya, trabajando en Paraguay, haciendo cosas en Paraguay, hice cosas en Perú, bueno, en Argentina, de a poco, bueno, próximamente en Honduras, ¿quién dice? Claro. Haciendo, trabajando con equipos en la facilitación de la creatividad y la innovación y tratando de acompañar. No, esto no es ni enseñar Ujú, ni nada, ujú. es acompañar el Acompañar. proceso. Por eso facilitador, ¿no? El rol de facilitador me parece que es clave. Sí. Te comento algo. El otro día estaba con Sí, un grupo y yo le estaba preguntando, bueno, pues que todo el mundo hoy día, los chicos, los jóvenes quieren ser influencers, ¿no? Quieren ser sí, bloggers, ¿verdad? Con V. sí. Pero eso no se enseña en las universidades.
No. inclusive la creatividad y la innovación. Bueno, la creatividad y la innovación tampoco se enseña muchas veces en las universidades, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podrías vos, digamos, compartir cuál es tu opinión acerca de cómo este tema de la creatividad y la innovación ha mejorado el mundo o ha tenido un impacto en alguno de tu coach, ¿cómo se llama? Coach, de tus alumnos, vale, sí. Claro. A ver, bueno, si ya nos metemos con lo que es la innovación y la creatividad, podemos decir que, a ver, se habla mucho, se habla muchísimo, y si uno se pone a leer se habla mucho de la necesidad de innovar, ¿no? De la necesidad de Sí, innovar, sí. de la necesidad de la adaptación al cambio, ¿no? También son temáticas que se hablan muchísimo, tanto en el mundo emprendedor como en el mundo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos pasó, ¿no? Ya tuvimos una pandemia que nos ha Sí, enseñado, imagino que nos ha enseñado, que la cosa puede cambiar de un día para otro, ¿no? Y si hay algo que ya lo sabemos, y en este momento, bueno, estamos con la tecnología que cambia todo también, ¿no? Digo, el ser humano que crea la tecnología, que la tecnología crea nuevas posibilidades y que de alguna manera también, bueno, reemplaza al ser humano en tareas repetitivas, por de acuerdo. ejemplo, ¿no? En tareas como siempre hacer lo mismo, en donde no se necesita, y ahí es donde hacemos doble clic, la creatividad ni la innovación, porque yo creo que una de las cosas que nos separan y que nos diferencian de las máquinas o de la tecnología, que es muy amplio, o de los chatbots, o del chat JPT, si no me equivoco, JPT me sale, pero no. ChatGPT, De, ChatGPT. Sí, exacto. De la inteligencia artificial es justamente la creatividad. La gran diferencia entre la tecnología, las máquinas y los seres humanos, además de poder amar, ¿no? Que creo que eso es innato del ser humano, y de las emociones profundas, ¿no? La tristeza, el amor, el miedo. La creatividad es una habilidad que, por lo menos, a la máquina le va a costar muchos años poder lograrlo. Hoy en día, bueno, estamos viendo imágenes creadas por la inteligencia artificial, incluso voces, ¿no? De locutores, logrando conductores con inteligencia artificial, ¿no? Y ahí los locutores, Cierto. uy, me quedo sin trabajo. O incluso ediciones, se pueden hacer mil cosas. Hay muchas cosas, chats, puedes programar un chat de WhatsApp y que responda solo, mil cosas. Sí, sí, sí. Pero la creatividad y las posibilidades de unir, porque ¿qué es la creatividad básicamente? Porque si no, como que parece que estamos hablando como en abstracto, pero ¿qué es la creatividad? Básicamente es la habilidad que todos tenemos, porque todos tenemos, ¿no? La habilidad para, para unir. Yo le diría para unir. O sea, igual, insisto, esta es mi mirada, ¿eh? Sobre la creatividad hay muchos libros también que se puede leer, Sí, 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 sí. pero digo, eh, la creatividad lo que hace es unir, ¿no? Unir un concepto con una idea, unir, no sé, una jirafa con una manzana. ¿Qué pasa si unimos una jirafa con una manzana? ¿No? Puede salir un chicle de manzana de forma de jirafa, no sé. Digo, puede salir eso o puede salir otra cosa, no sé. O una nueva forma de vender la manzana, no sé. Digo, esto puede salir, pero digo, entonces la capacidad de fusión, la capacidad de unión, la capacidad de mezclar, ¿no? Y de lograr algo nuevo, esa es la creatividad, Muy ¿no? bien. Y es Y, algo que tenemos todos, ujú, ujú. Mira, y me ¿no? llama la atención algo que vos dijiste hace un ratito. Bueno, los seres humanos Sí. tenemos tales y tales características. Nunca se me había ocurrido, sinceramente, pero es que bueno, desde el punto de vista que mencionas la creatividad, em, es meter lo humano dentro del proceso, ¿verdad? O sea, tal cual, ¿no? O sea, podríamos tener una muy buena inteligencia artificial, probablemente creativa, pero lo humano, la parte emocional,
el feeling, ¿no? Probablemente no esté impregnado en esa parte. Ese tema me llama poderosamente la atención. Sí, yo creo que ahí está la gran diferencia y la posibilidad, digamos, la posibilidad de ser creativos. A ver, y también hay algo que está bueno decirlo, la creatividad surge de la necesidad, ¿no? Sí. Cuando uno tiene una necesidad de algo, sea de llegar a fin de mes, de pagar las cuentas, o la necesidad de un desafío nuevo. A mí lo que me pasó fue que yo necesitaba un desafío nuevo. Por eso es que empecé a pensar formas y maneras. Y la realidad, hay un libro muy, muy interesante. Justo estoy tratando de acordarme el nombre, pero habla justamente de... Ahí está, no me salía. Roba como un artista. Roba como un artista. Se llama, de Austin Kleon, ¿no? Es un libro muy interesante que recomiendo. Roba como un artista, de Austin Kleon. Lo pueden buscar en internet también, lo pueden encontrar. Que básicamente lo que dice es, bueno, el título dice roba como un artista, justamente, ¿no? Entonces, lo que dice el libro y de lo que habla, que me parece muy interesante, es la posibilidad de entender que el mundo ya, en realidad ya está casi todo creado, ¿no? Está todo muy ya hecho. Entonces, esto de la unión que tiene la creatividad, esto de poder unir, la clave está en observar lo que hicieron otros, qué cosas hicieron otros. Ya hay mucha gente que hizo muchas cosas. Y es lo que dice, roba como un artista. Que no significa robar igual, hacer lo mismo que hace el otro. Sino agarrar, tratar de leer lo que hace el otro y ponerle tu toque. Estoy seguro y convencido de que va a salir diferente. Sin duda. Yo puedo intentar hacer un programa parecido al tuyo, Henry, digamos, estilo emprendedor, puedo tratar de imitar tu logo, puedo tratar de imitar tu camisa, tu porte, tu corte de pelo, Mi tu belleza no, fondo, ¿verdad? Mi tu belleza no. belleza, tu Vamos, belleza. pues, trata. Puedo tratar de imitarte, pero nunca va a salir igual. ¿Por qué? Porque está sobre mi prisma, está pasado Exacto. por sobre mi cuerpo y sobre mi estilo, ¿no? Entonces, ¿qué Absolutamente. significa esto? Aprender y tratar de observar quienes nos llaman la atención o quienes hicieron cosas increíbles, porque hay mucha gente que hizo cosas increíbles en este mundo. Bueno, tomar eso, tomar lo mejor de eso y tratar de imitarlo y copiarlo y ponerle mi estilo, obviamente, ¿no? Y tratar de aprender de eso. Y si le puedo agregar algo, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice este libro? Roba como un artista. Dice, no te preocupes, digamos, todo está inventado. Y no te frustres si hay algo que crees que ya lo hizo otro, porque en general pasa, digamos, ¿no? Mucha gente se dedica a hacer podcast, mucha gente se dedica a la creatividad y la innovación, pero yo lo voy a hacer con mi estilo, yo lo voy a hacer con mi background, yo lo voy a hacer con mi forma, ¿no? Entonces, creo que la clave es esa. Y ahí es donde aparece a veces, que es un enemigo de la creatividad, el síndrome del impostor, que ese también es interesante, ¿vale? ¿No? Que yo no conozco en profundidad, pero sé que tiene que ver con no creérsela, digamos, no creer que lo vas a Sí. poder lograr porque yo vengo de una familia humilde, no, porque yo no he estudiado en la Universidad de Harvard, no, porque yo soy de Honduras, de un pueblo pequeño de aquí atrás. Bueno, la realidad es que esas son todas excusas, digamos, ¿no? No hay límites. Los límites están en nuestra cabeza. Entonces creo que la creatividad tiene que ver con sacar esos límites, correrse de los límites, ¿no? Y dedicarse a cruzar la verja, ¿no? La verja de los miedos, la verja de las limitaciones, la verja de los no se puede, no quiero, no puedo, ¿no? Creo que me parece interesante porque creo que una de las claves es por ahí. Muy bien, ¿Me muy bien. seguís? Vea, has hablado ahora mismo sobre los miedos. Mm. Obviamente los miedos nos paralizan en cualquier proceso, aunque no sea creativo, ¿verdad? Los miedos nos detienen y siempre hemos comentado en este programa que, bueno, hacelo, aunque tengas miedo, hacelo, ¿verdad?
De hecho, no va a pasar nada probablemente, pero interesante eso que comentas, definitivamente. Y es que cuando mira, inclusive ese tema del síndrome del impostor, cuando uno puede tener miedo en un proceso de, bueno, qué le digo a esta chica? O me matriculo en esta carrera o en esta no, ¿verdad? Y tiene algún impacto definitivamente. Pero cuando tenés una mentecilla allí trabajando, ¿verdad? Y pensando, eh, hombre, pero pues, ¿qué puedo decir esto? Pero es que si lo digo o si lo hago, el qué dirán, el qué pasará, ¿verdad? El miedo a abrirme a otras oportunidades, inclusive, ¿verdad? Si soy el interlocutor de una persona que está generando una idea, eso, todo ese tema nos paraliza definitivamente, definitivamente. Y en esta experiencia, Ariel, en toda esta experiencia de coaching, en los temas de innovación, de creatividad, digamos, obviamente sin nombre, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido tu mayor, así como, tu mayor reto, digamos? Bueno, estuve en tal lugar, ta, 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 ta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto que nos puedas compartir aquí? Porque en muchas ocasiones, Ariel, no nos las creemos, ¿verdad? Así como lo dijiste vos. No, yo creo que ese no creernos no consiste en que seamos de una nacionalidad o de un pueblo específico, que seamos bonitos, bajos, etcétera, sino que depende más de otros factores que de repente va a ser tema de otro programa, ¿verdad? ¿Por qué no creernos? Y entonces, ¿qué? Cuando vos tenés esos impactos en tus procesos de coaching, ¿cuál ha sido ese como que miraste que se le abrió el cielo a un fulano y que le cayó una luz ahí tremenda, ¿eh? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Contanos un poco. A ver, estoy tratando, mientras hablabas, trataba de recordar algunas cosas que he hecho y que han salido y que han funcionado. Y yo recuerdo un trabajo que hice unos meses antes de la pandemia, me acuerdo. Fue unos meses antes de la pandemia que lo hicimos para la implementación de SAP en una empresa. SAP es una especie de súper, es Sí, como sí, sí, sí. un software Sí, un muy, software muy super mundial importante, conocido, sí, claro. sí, muy, muy conocido, que lo que hace SAP es transformar digitalmente toda la organización desde adentro, ¿no? Desde adentro. Y yo estaba trabajando para una consultora de Paraguay. Y a mí me llamaron para generar dos encuentros poderosos, ¿no? De trabajo, de gestión del cambio se llama, que es básicamente, bueno, tratar de que las personas justamente se adapten al cambio, entiendan que el cambio es inevitable y que, bueno, va a depender de nosotros cómo nos adaptemos y de qué forma, ¿no? Y cómo hacemos para entender que, bueno, SAP llegó para resolver las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasaba en esta empresa es que, bueno, la gente venía haciendo las cosas de una manera y SAP propone otras cosas, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica aprender cosas nuevas. Y la dificultad, porque de repente tú vienes haciendo 15 años lo mismo y viene de repente un software y te cambia todo, ¿no? Y transparenta todo, ¿no? Y mejora todo, pero al mismo tiempo, bueno, implica como funcionario, como empleado, colaborador, como quieras llamarlo, bueno, un esfuerzo, ¿no? Y ahí está donde la complicación. Bueno, y la realidad es que fue un trabajo así, eran, no sé, 80 personas, hicimos un trabajo así con Rusty, con los ladrillos, ¿no? Con esto de los Lego, hicimos un trabajo de un círculo donde se conversó, y la realidad es que me acuerdo que estábamos ahí como en una conversación y estaban muy tensos la gente de la consultora porque no este grupo estaba muy difícil, no quería cambiar y de repente hicimos un ejercicio y funcionó tan Bárbaro. bien que de repente en un momento de cierre le doy el micrófono a una de los funcionarios de allí bueno, estaba haciendo parte de eso y del proceso y empezó a encontrar las posibilidades de mejora
que le estaba dando esta transformación, ¿no? Tremendo, tremendo. Y ella lo dijo con sus palabras. Y vino enojada, esa persona entró enojada, entró Sí, al taller completamente enojada. Se fue con una sonrisa. A ver, después obviamente que la cosa no es tan simple, no es que se resuelve en un encuentro, ¿no? claro. Porque después pasan miles de cosas más. Pero fue como, wow. Y todos quedaron así, todos quedaron sorprendidos, y yo también, porque esta persona que entró con mala cara, que entró con mala energía, se fue pensando que había una posibilidad, ¿no? Tremendo. Y que no era tan grave, sino que era cuestión de poner un poco de lo suyo. Eso fue un momento muy interesante Y que me mira acuerde ahora, que, digamos. perdón, quiero compartirte que, bueno, yo obviamente yo soy ingeniero en sistemas, ¿verdad? Yo me he dedicado a Ah, mirá. implementación de sistemas en muchísimas empresas. eh, y eso que vos mencionás me suena como tan, tan familiar, ¿verdad? Tan familiar. Muchas veces los directores, la gente que está en la parte estratégica de la empresa, bueno, pues es que rentablemente o de manera, y buscamos soluciones, obviamente el software busca soluciones para situaciones, ¿verdad? De la vida diaria, sea empresa, etcétera. Ujú. Pero bueno, es que es como la gente se imagina, la gente que toma decisiones se imagina que es a rajatabla que tienen que agarrar los usuarios esa línea y punto, ¿verdad? Sus colaboradores. Y no es así, es un tema de gestión, de cambio, de aceptabilidad. Yo no sé si existe esa palabra, ¿verdad? Pero aquí pasamos inventándonos palabras a cada rato, de aceptar ese cambio de paradigma, ese cambio de, hey, pues sí, vamos a utilizar un nuevo software que muchas veces, y quizá la gente que nos escucha, ha experimentado esta situación, o que nos ve también. Pero bueno, pues dice uno, bueno, yo he cambiado de celular, yo he cambiado de aplicación, he cambiado de computadora, pero cuando la gente te trabaja 20 años sobre una plataforma específica, por ejemplo, y le cambias todo el modelo, está como que jodido, ¿verdad? Sí, sencillamente jodido. Y entonces es donde están esos detalles que vos mencionás. Es cómo el implementador, cómo la empresa implementadora, el corporativo, viene y permea del nuevo concepto a la gente. A mí, te juro que a mí me ha tocado eso, ¿verdad? Me ha tocado de no convencer a los usuarios, sino que me ha tocado de demostrar y que vayamos descubriendo, sobre todo, cuál es el valor agregado de los nuevos sistemas de información. Pero nunca había encontrado una experiencia como esta que me contás. Qué interesante porque al fin y al cabo, digamos, la gestión de innovación, todo este trabajo que hiciste con ellos, le permitió a esta chica girar 180 grados completamente de su visión del momento en el cual entró a el momento al cual salió, ¿verdad? Y probablemente muchísimo impacto también tuvo en los demás. Sí, y que sea desde ella, que era desde esta persona, que era una mujer quizás de unos años, ¿eh? No era una chica joven, era una mujer de unos años Oh, que entró con una cara tremenda y salió de otra, bueno, de otra forma. Ahí es donde decís, bueno, ok, vale la pena lo que hago y creo que es bueno lo que hago. Ahí es donde el impostor que decíamos antes se achica, ¿no? Se le baja el volumen cuando de repente aparecen los resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando no aparecen resultados, ¿no? Y ahí es donde el síndrome del impostor a veces está cada vez más grande. Bueno, entonces que yo creo que una de las claves, y volviendo al mundo de la creatividad, y por esto pensando que el del otro lado dice, no, pero yo quería escuchar de creatividad e innovación, y están hablando del síndrome del impostor, y bueno, pero creo que para mí la clave de empezar a ser creativos y de empezar a trabajar en esto tiene que ver con empezar a cambiar la forma de pensar. Esa es la raíz, ¿no? En el taller, en los talleres que doy, en el taller bueno, en la webinar que tú presenciaste, sobre el taller que se viene dentro de poco, eh, hablo de mindset fijo, o sea, pensamiento fijo y pensamiento de crecimiento, ¿no? Y para mí es la clave ahí de lo que implica la creatividad y la innovación, ¿no? Que de alguna manera el mindset fijo habla de personas y es una moneda de doble cara, digamos. Somos un poco todo el tiempo fijos
y crecimiento, Sí, ¿no? sí, Digamos. sí. Entonces, pero ¿qué pasa cuando de repente el mindset fijo, la forma de pensar, ¿no? La forma de pensar fija no me permite avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente evito riesgos, Claro. esto que dijiste al principio, porque de repente esto de hacerlo con miedo, ¿no? Esto de me doy por vencido, esto de no escucho la opinión de los demás. Y bueno, ¿cómo hacemos para transformar este mindset fijo a un mindset de crecimiento? Entonces, aceptamos nuevos riesgos, ¿no? Entendemos que el esfuerzo es un camino para mejorar. Entendemos y vemos que la inspiración está frente al resultado del otro. Esto es un montón, lo repito. La inspiración frente al resultado del otro, ¿no? Quizás en este mundo tan egoísta, que a veces sucede, de repente cuando a uno le va muy bien, o cuando a otro le va muy bien, ¿no? Cuando al otro le va muy bien, empiezan a aparecer las envidias, empiezan Sí. a aparecer incluso los miedos, porque esto de compararse con el otro es Oh, tremendo. tremendo. Porque el otro, y sí, porque el otro va a poder hacer las cosas como las hace él. Es imposible. Y lo digo, no es que soy un ser de luz ni un Buda. No, es más, lo digo porque me he comparado. Entonces, y me sigo comparando por momentos. Digo, hay que decir la verdad. Entonces, decir, no, porque ¿este muchacho qué? Este muchacho vino trabajando, hizo todo lo que tenía que hacer y no sabes nada del back que tiene para llegar a donde está. Y las cosas, y esto lo dicen todos, los grosos y grandes, no se hacen de un día para otro. Claro. No existe. Es un camino. Y es un camino de decisión y de constancia, Muy ¿no? bien. Entonces, yo creo que una de las claves para empezar a pensar diferente, para pensar esto de adaptación al cambio, para empezar a entender que no hay enemigos, sino posibilidades, ¿no? Posibilidades de aprendizaje. Yo creo que ahí, hablando de emprendimiento, no te tumba nada, hermano. No hay forma de que te tumben, ¿no? No hay forma de que te detengas. No hay forma de que te, de que te bajen, ¿no? Muy Y bien. de que no te vaya bien. Independientemente después si sos millonario, si no sos, si Sí, claro, lográs el éxito mundial, claro. ¿no? Creo que va por ahí. No sé cómo por ahí me No, puse muy no, cabal, introspectivo, Henry, pero no, pero cabal, estoy en cabal que sí. esa. Ahora, dime una cosa, vamos a ver, para desmitificar esto, para quitar esos mitos que tenemos en la cabeza y demás, como vos dijiste al principio, la creatividad la tenemos todos y está ahí disponible, ¿verdad? Probablemente desarrollarla, promoverla, impulsarla, quizás se utilicen métodos distintos para cada uno, ¿correcto? Eso por un lado. Por otro, están estos métodos. Estás tú, por ejemplo, bueno, la gente que nos escucha y nos mira, cómo puede comunicarse contigo y si se puede hacer este proceso de coaching de forma remota, por ejemplo, cómo podrían contactarte para tener una sesión o qué sé yo. Sí, obviamente. Podemos trabajar en sesiones, podemos también trabajar eh, la realidad desde los talleres que hacemos, ¿no? Talleres ahora, dentro de muy poquito se viene un taller de Design Thinking, de cómo utilizar la metodología de innovación para lograr nuevos productos, servicios, ¿no? Que es un proceso, una metodología, ¿no? de trabajo que hace a cómo lograr un servicio, un producto de manera innovadora, un producto que realmente le sirva a las personas, ¿no? Ok, Con talleres y cursos que doy y certificaciones. Y bueno, yo estoy certificado en CertiProf, que es una certificadora internacional en Design Thinking. Hace un tiempo me certifiqué y ahora tengo la posibilidad de dar la certificación. Te preparo para si querés certificar. para el curso, muy bien, Podés certificar o no, podés elegir si certificar o muy no. bien. Y me pueden contactar, claro, obviamente, @Ariel Boe, B larga OHE, ahí como está en el @Ariel Boe, B larga OHE, en LinkedIn, en Instagram, ahí me pueden encontrar. Estoy Ariel Boe, ahí como está incluso
en la pantalla. Y para aquellos que están escuchando, como les digo, @ArielBoe, B-O-H-E. Y también pueden escuchar mis podcasts, Flecha Podcast en Flecha Podcast en Spotify. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las redes, todas las plataformas de podcast que existen, con todo lo que están buenas, son lindas, son buenas entrevistas, las recomiendo. Más allá de que estoy yo no soy el importante ahí, el importante es el entrevistado y se aprende mucho. Yo sigo aprendiendo. La temporada anterior todavía no hay una nueva temporada este año, pero la temporada del año pasado fue una temporada de 8 capítulos donde hablamos de gestión de experiencia de cliente. Cómo gestionar la experiencia de tu cliente. El año pasado me diplomé, tengo un diplomado en Customer Experience. Es donde de alguna manera el Design Thinking cobra más vuelo, ¿no? Porque ahí es cómo medimos el resultado positivo de los clientes, cómo medimos la experiencia. Y esto pasa en las grandes marcas como Starbucks, digamos, que tienen a través de diferentes técnicas, el Customer Journey Map se le llama, que es el mapa de, digamos, todo el camino que realiza el cliente / usuario, desde que entra al local hasta que se va. Muy ¿no? bien. Todo ese momento se puede medir. Bueno, hay un montón de factores de cómo medirlo. Y eso está muy interesante. También tiene mucho de innovación. Es un pasito más, ¿no? Es un pasito más a lo que es la innovación y la creatividad, aplicada obviamente siempre con herramientas de tecnología, ¿no? Que hoy en día Claro, es la clave, ¿no? claro. Pero el Design Thinking lo que tiene es que trabaja desde los equipos, desde la posibilidad de crear una idea. Como digo siempre, ¿no? El Design Thinking o el pensamiento de diseño, la metodología no se puede usar, no puedo yo solo hacerla. Necesito hacerlo con un equipo. Muy bien. Para crear algo que sirva, hay que encontrar el dolor, o sea, para ver qué problema hay, y a partir de ese problema tratar de investigar realmente si funciona o no, y después a partir de eso se hace todo un proceso que se llega a, finalmente, el mínimo producto viable, que eso imagino que sabes más tú que yo, el MVP que le dicen, o prototipo. ¿No? El prototipo es una versión rápida, barata y fácil de Funcional, poder sí. demostrar, ¿no? lo que haces. Claro. Y esto va para todos los emprendedores, ¿no? Digamos. Bueno, fantástico. Mi Así amigo, que sí, me pueden contactar por ahí también. cabal que sí. Entonces, mira, bueno, además quiero hacer un anuncio para este cierre, ¿verdad? Que ya estamos por cerrar. Quiero recordarles a todos que nos escuchan y que nos miran que desde Estilo Emprendedor estamos promoviendo esto, ¿verdad? La generación de podcast. Sé que quienes nos escuchan tienen muchas cosas que decir. Y ahora que tenemos un experto en podcast dentro de esta familia de Estilo Emprendedor, pueden tomar su certificación con él y su coach con él y los contenidos hacerlos con nosotros. En Estilo Emprendedor promovemos esto y tenemos, claro, unos ofertas, unos kits súper fenomenales para quien esté interesado en hacer su propio podcast con video o sin video y bueno, y salir y ser tan famosos como Ariel Boe. Ariel, muchísimas gracias por compartir tu vida, porque en definitiva, compartir tu vida ha sido parte del proceso de que nos enganchemos en la parte de innovación, en la parte de creatividad, en la parte de estarse preguntando y demás, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo la oportunidad de tenerte aquí, de tener ese honor y también esperamos que el Independiente con el Tigre, ¿verdad? Hoy, creo que es la jornada, hoy puedan ganar los Independientes allá en Argentina, ¿verdad? Porque tú eres independiente. Sí, soy independiente. El rojo, que dicen el Diablo de América, El le Diablo de dicen. América, así es. El Diablo de América. Un placer enorme, Henry. Muchas gracias. Fue una conversación muy, muy amena, muy cálida. Me sentí muy cómodo. Parecía que era mucho cuando hablamos anteriormente y es verdad, se ha pasado prácticamente una hora de charla. Me encantó, hubo lindos recuerdos y revisar siempre lo que uno va haciendo está buenísimo. Así que muchas gracias, un placer enorme, estoy a sus servicios. Todavía no conozco Honduras, me encantaría. Lo más cerca que estuve es Panamá,
pero me falta todavía. Ya pronto. Tengo que llegar a Honduras Listísimo. en algún momento. Pronto. Bueno, a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, gracias. La próxima semana vamos a traer otro emprendedor para que ustedes puedan eso, ¿verdad? Definir el estilo emprendedor propio. Hasta entonces.